El tema de la inflación está a sus puntos más altos en varias décadas, tanto en la eurozona como en Estados Unidos. En este artículo veremos qué es lo que está pasando en este aspecto, cómo fue la inflación el último mes en la eurozona, por qué está tan preocupado el Banco Central Europeo y también la Reserva Federal de Estados Unidos. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos el día de hoy, especialmente el día de hoy, te interesa y mucho. Sí, empecemos. La inflación toca otro máximo histórico en la eurozona y ya triplica el objetivo del Banco Central Europeo. No por sabido resulta menos impactante. Todo hacía indicar que la inflación en la zona euro iba a marcar un nuevo máximo histórico tras los abultados datos publicados por España, Alemania o Francia. Pero lo cierto es que aún así las cifras del IPC no dejan de ser sorprendentes. La eurozona estaba luchando por salir de la deflación hace menos de 2 años y hasta la tasa del IPC multiplica por más de 3 el objetivo del Banco Central Europeo, dejando a la institución presidida por Christine Lagarde en una situación un tanto peliaguda. La inflación general en la eurozona se ha situado en el 7.5% en el mes de marzo, especialmente el dato más elevado de la corta historia del euro. A lo largo de la semana se ha ido publicando los datos nacionales en España, el 9.8%, en Alemania del 7.6% y en Italia del 7%, que ya aseguraban un nuevo récord histórico en la zona del euro. Desde CaixaBank Research añaden que el aumento de precios fue generalizado por componentes, siendo más pronunciado en el energético y en el de los alimentos no elaborados. En los componentes subyacentes, bienes industriales y servicios, el aumento fue más moderado, ligeramente por debajo de lo que nosotros y el consenso de los analistas esperaba. No obstante, los datos confirman cómo las presiones alcistas en los precios se están extendiendo cada vez más en los distintos componentes del índice. Un patrón agudizado desde el inicio de la guerra en Ucrania, sentencia la nota emitida por el banco catalán. Esto es bastante importante. La inflación nos puede comer vivos, es decir, si tú tienes tu dinero en el banco bajo el colchón, año tras año y en este caso mes tras mes va perdiendo su poder adquisitivo. Por eso nuestros abuelos nos decían hace tiempo, yo con lo que tú de compras, por ejemplo, una hamburguesa, podría comer todo el mes en mi época. Eso exactamente es la inflación. Sin ir más lejos, en el sector de los churros. En el sector de los churros, por ejemplo, está a €1 un churro. Y antes podías comprar con €1 4 churros. Eso exactamente es la inflación. Sigues teniendo el mismo euro, pero ahora puedes comprar menos cosas con él. ¿Te das cuenta? Eso es la inflación. Y es muy peligroso. Tú tienes que tener algún negocio, mover tu dinero. No puedes simplemente estar en una caja de ahorros o peor bajo el colchón. Tienes que ir moviéndolo haciendo que tu dinero genere más dinero. ¿Qué quieres decir con eso, Luis? Pues simplemente hacer negocios, invertir en la bolsa de valores, hacer algo productivo con tu dinero, no solo dejarlo ahí. Yo sé que todos queremos resguardar nuestro dinero, pero en esta época es lo peor que podrías hacer. Mínimamente un depósito a plazo fijo, pero recuerda, los depósitos a plazo fijo son en moneda local, en moneda de tu país. Así que si estás en Argentina, en Venezuela o en algún país demasiado afectado, pues tienes que tener cuidado en ese aspecto. Si no, pregúntale a los depósitos a plazo fijo en rublos, en Rusia o en Ucrania, qué es lo que pasó. Tienes que diversificarte por países, tienes que diversificarte mucho. Sí, hasta por monedas en la bolsa de valores puedes hacer eso. Así que si quieres aprender cómo invertir en la bolsa de valores, tenemos el vocabulario de la bolsa de valores, el curso básico y el curso intermedio totalmente gratuito en nuestro canal de YouTube como listas de reproducción. Lo único que tienes que hacer es tragarte 5 segundos de publicidad y es totalmente gratuito el contenido. Así, espero que les agrade y sigamos con el artículo. La inflación viene de lejos. Son muchos los factores que están disparando los precios en la zona euro y aunque la guerra en Ucrania ha agudizado el problema, esta es una tendencia que viene de lejos. Los precios comenzaron a despertar a principios del 2021, la gran reestructuración de la inflación, después de un 2022 en la que la zona del euro coqueteó con la deflación. La escalada de materias primas, la súbita recuperación económica y unas políticas monetarias y fiscales ultra expansivas crearon el caldo de cultivo perfecto para el resurgir de la inflación. No fue hasta mediados de 2021 cuando el IPC comenzó a dar signos de extrema fortaleza, rebasando con facilidad el objetivo del 2% del Banco Central Europeo y mostrando un crecimiento implacable, alimentado por la escasez de ciertos inputs y una demanda global que superaba a una oferta aún dominada por el impacto de la pandemia.
Desde el Banco Central Europeo y el resto de los bancos centrales se trató este fenómeno como algo puramente temporal y cuyo principal propulsor eran los efectos de base, la comparación de los precios con el año 2020. Sin embargo, a medida que 2021 iba llegando a su fin, se comenzó a vislumbrar la verdadera fuerza de este fenómeno, que no iba a ser cosa de 12 días. Cada dato de inflación en la zona euro superaba las expectativas y el Banco Central Europeo tuvo que anunciar el principio del fin de sus estímulos. Para colmo, este 2022 ha comenzado con una invasión de Ucrania por parte de Rusia, que no ha hecho sino agudizar aún más los problemas en las cadenas de suministro y dar otra vuelta de tuerca a los precios de las materias primas. Lo que era transitorio ahora parece mucho más permanente, y precisamente esa permanencia de la inflación es lo que puede hacer que esta situación se retroalimente, generando una espiral entre precios y salarios. Estábamos ya en problemas con el tema de la pandemia y todos pensábamos que bajo esa premisa no iba a hacer nada Rusia contra Ucrania, porque estábamos saliendo de una pandemia, estamos en guerra, está habiendo muchas sanciones y prácticamente muchos países tirándose un tiro en el pie con el tema del petróleo, el gas ruso, que tiene mucha influencia en la zona del euro. El petróleo se ha disparado, está a más de 100, no puede mantenerse a más de 100 por mucho tiempo, es peligroso para el tema de la inflación. Entonces estamos con muchos problemas por aquí y por allá, nos están cayendo hostias de todos lados, hay que tener mucho cuidado. Tenemos las subidas de tasa de interés, tenemos el tema de la guerra, obviamente, que sube el precio del petróleo y el gas, el tema de la inflación, de la tasa de interés, y sin mencionar la pandemia, que todavía no se ha ido la pandemia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y ver esos precios, ¿sí? Así que mucho cuidado, por favor, con nuestro dinero. Cuiden su dinero, infórmense, y cada día hay que aprender un poco más de cómo gestionar nuestra cartera de inversiones y nuestro dinero, que tanto nos ha costado conseguirlo, ¿sí? Sigamos con el artículo. El Banco Central Europeo está acorralado. Los bancos centrales han cambiado el tono y ahora buscan ajustar su política monetaria lo más rápido posible, pero sin desencadenar un terremoto financiero y económico, una misión casi imposible en una región como la zona euro, donde la fragmentación sigue siendo visible y los niveles de deuda están en máximos históricos. Un economista famoso nos dice: cada vez somos más escépticos en cuanto a la posibilidad de que el Banco Central Europeo pueda esperar hasta finales de 2022 para subir los tipos de interés, tal y como están valorando los mercados, y pensamos que es muy posible que los datos se vayan conociendo y obliguen al Banco Central a actuar antes de verano inclusive. Es muy importante la subida de las tasas de interés para apañar la inflación. Es cierto, muchas empresas, especialmente la bolsa de valores, se puede resentir, pero tienes que elegir entre obviamente la bolsa de valores y la economía, especialmente de las personas de la clase media, que puede verse muy mermada si no suben las tasas de interés pronto. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿sí? La Reserva Federal de Estados Unidos subió 0,25, pero en Europa está un poco más complicado que eso, por el tema de que está siendo directamente afectada por el tema de Rusia y Ucrania, en el tema del petróleo y especialmente del gas, ¿sí? Sigamos con el último artículo. Pero ¿cómo está el tema de la Fed en Estados Unidos? En estos momentos en que la Fed apunta a la inflación, a mediados de marzo las autoridades de la Reserva Federal, la Fed, subieron las tasas de interés por primera vez desde 2018 y publicaron proyecciones que señalan una postura mucho más agresiva, apuntando hacia una inflación demasiado alta. Desde que emergieron del periodo de silencio entre reuniones, sus comentarios públicos han tomado un tono más fuerte. Los pronósticos de hace 2 semanas, con la mediana de las tasas anticipadas aumentando a alrededor de 1,9% para finales de año, parecen una sombra moderada de lo que podría ser ahora. El cambio palpable en las acciones de los integrantes del Banco Central durante un periodo notable corto puede resultar muy importante para la forma en que se desarrolla el resto del año para su formulación de política monetaria. Los operadores de futuros ahora valoran que tras el alza de 1/4 de punto de la tasa de interés el 16 de marzo, seguirán aumentos mayores de 0,5 punto en mayo y junio, y para fin de año elevarán la tasa de política monetaria al rango de entre 2,5 y 2,75. Los economistas también están marcando sus puntos de vista bajo estos números. Esperamos que la Reserva Federal, la Fed, utilice la popularidad de la lucha contra la inflación entre el público y los políticos para anticipar las alzas de tasas, escribió Steve Englander de Standard Chartered Bank.
La subida de tipos de interés es muy importante en esta época por el tema de la inflación, pero no puedes subir las tasas de interés directamente al 2%. Habría un crash en la bolsa de valores, en las empresas y en la economía en general. Tienes que ir progresivamente, tienes que hacer un tapering progresivo. Tapering, ¿qué es tapering? Pues vete al vocabulario de la bolsa de valores para que aprendas un poco más acerca de estas terminologías, pero básicamente es que tienes que ir progresivamente, poco a poco, subiendo la tasa de interés y no puede haber un crash muy importante, especialmente en la bolsa de valores, y nadie quiere eso porque las empresas se ven afectadas. Si las empresas se ven afectadas, afectan a los trabajadores. Si los trabajadores se ven afectados, afecta su bolsillo. Si el bolsillo es afectado, afecta a la economía. Nadie gasta, todos tienen miedo y entra en una espiral muy complicada que puede hasta llegar a una deflación, así que mucho cuidado en ese aspecto. Sí, sigamos en el último artículo, por favor. El presidente de la Fed de Atlanta, por ejemplo, Raphael Bostic, también apuntó más aumentos de las tasas que antes, pero su preocupación por la incertidumbre que surge de la guerra en Ucrania dejó su pronóstico de tasas por debajo de la mediana de sus colegas. Por ejemplo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, quien impulsó la especulación de aumentos de las tasas más rápidas con su pedido la semana pasada de que aumenten rápidamente, ha dicho que tienen la esperanza de que el mercado laboral sea lo suficientemente fuerte para resistir el próximo endurecimiento de la política monetaria, que también incluirá la reducción del balance de la Fed. La inflación, según la medida preferida de la Fed, el índice de precios de gastos de consumo personal, alcanzó 6.4% en febrero, según datos del jueves, la más alta de 4 décadas y más del triple del objetivo de 2% de la Fed. En caso de que persista la alta inflación en un momento en que la demanda disminuye y el mercado laboral se tambalea, la determinación de los responsables de la política monetaria podría ponerse a prueba, dice Jerome Powell. Básicamente hay que tener muchísimo cuidado con las subidas de tasa de interés si estás invirtiendo en la bolsa de valores, pero más aún con la inflación. Hay que tener extremo cuidado, todo se puede complicar antes de mejorar. Y tenemos que estar preparados. ¿Cómo nos protegemos contra la inflación? Tenemos un video que te lo voy a dejar al final de este para que te pases ahí cómo protegerte contra la inflación paso a paso. Espero que este artículo y mi contenido te aporten mucho valor. Si es así, por favor considera suscribirte, dale un puñete en la cara a este tipo, si este tipo. Por acá te dejo una lista de reproducción para que aprendas a invertir en la bolsa de valores y te protejas contra la inflación. Y justamente aquí te dejo el video sobre paso a paso cómo protegerte contra la inflación. ¿Sí? Les mando un abrazo, que tengan un reparadorcísimo descanso. Adiós, 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 adiós.